¿Cuántos se sienten felices de estar acá? Sabemos que el calor es un poco fuerte, pero Dios es bueno porque el calor de su presencia nos da vida. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, nos pueda entregar su palabra. Para eso hemos venido, para que Dios nos hable. Amén, hermanos. Levantemos nuestras manos al cielo y digámosle: Padre que estás en los cielos, Señor amado, esta tarde nos presentamos delante de ti como vasijas que necesitan ser llenadas por tu presencia. Queremos pedirte, Señor, que tú puedas ministrar cada una de las vidas que estamos reunidos en este lugar con tu palabra. Estamos sedientos de ti, Señor. Estamos sedientos de tu presencia. Y por eso, Señor, cautiva nuestros sentidos para que tu palabra pueda ser acomodada. Espíritu Santo, háblanos, que tu pueblo escucha esta tarde. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio y el internet están pendientes de esta transmisión. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Vamos a hacerlo en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Evangelio de Mateo, capítulo 22, y vamos a leer a partir del versículo 23. Dice un amén si lo tiene. Bienvenidos a los amigos, a las amigas que nos visitan, que aceptaron la invitación de venir a este lugar. Queremos decirle que esta también puede ser su casa. Nosotros queremos ser parte de su familia y sobre todo tener un mismo Padre que es el Señor. Mateo capítulo 22, versículo 23, la palabra de Dios nos dice: ese mismo día, los saduceos que decían que no hay resurrección, se le acercaron y le plantearon un problema. Maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y como no tuvo hijos, dejó la esposa a su hermano. Lo mismo le pasó al segundo, al tercer hermano, y así hasta llegar al séptimo. Por último, murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa esta mujer, ya que todos estuvieron casados con ella? Jesús les contestó: ustedes andan equivocados porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, esta tarde. Hermanos, al leer este pasaje de la Biblia, es importante que conozcamos quiénes son los que intervienen en este relato. El versículo 23 nos dice que ese mismo día los saduceos se le acercaron al Señor Jesús para plantearle un problema. Como acá se explica en este versículo 23, una de las creencias de los saduceos era que ellos no creían en la resurrección de los muertos, tampoco creían
en Los Ángeles. Y la razón de esto era porque ellos solamente consideraban los primeros 5 libros de la Biblia como inspirados por Dios, es decir, lo que nosotros conocemos como la ley de Moisés o la Torá. Para ellos el resto de escritura del Antiguo Testamento era simplemente, hermanos, una literatura que, si bien respondía a la identidad religiosa de Israel, esta para ellos carecía de toda inspiración. Es verdad que ellos tenían algún tipo de admiración a los profetas, pero era simplemente como verlos como personajes ilustrados de la fe israelita, y que se había dejado algún tipo de testimonio a través de esos libros, pero no les daban el valor canónico como ahora nosotros les entregamos. Siendo así las cosas, los saduceos, hermanos, eran un grupo del judaísmo que básicamente ellos tenían el control del templo en Jerusalén. Los saduceos eran personas que se encargaban de ministrar en el culto que se realizaba en el templo de Jerusalén. Cuando le digo, hermanos, que se encargaban de ministrar el culto en el templo, no se imagine una estructura como esta, y tampoco, hermanos, piense en alabanzas, en predicación, porque el culto judío, el culto que se celebraba en el templo, era un culto de tipo sacrificial, donde lo que se ofrecían era eso: sacrificios, ofrendas, holocaustos. Y era precisamente, hermanos, los sacerdotes los que se encargaban de servir o ministrar esas ofrendas al Señor. Pero estas personas, obviamente que eran personas muy religiosas, que no solamente, hermanos, tenían esa responsabilidad, sino que también ellos eran los que conformaban en buena parte el Consejo de Ancianos de Israel, es decir, el Sanedrín. Eran los responsables de la vida religiosa al interior de Israel. Uno esperaría que este tipo de personas fueran más sensibles a las cosas de Dios. Sabiendo, hermanos, esto, es que ellos, con la finalidad de tenderle una trampa al Señor, se acercan y le preguntan, hermano, le dicen al Señor: mira, maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para dejarle descendencia. Hay que recordar que para los israelitas, dentro de su teología, lo más importante era la multiplicación de la familia. El valor que se le daba a la familia israelita era tan importante porque eso garantizaba la pertenencia de la tierra. Porque usted recordará que el Señor le dijo a Abraham: mira, Abraham, a ti y a tu descendencia le daré la tierra. Pero la permanencia de la tierra solamente era posible en la medida en que Israel se multiplicara. Obviamente, eso era, hermanos, garantizar entonces la posesión de la tierra. Pero por otro elemento también que era importante, era que cuando una familia tenía hijos, la memoria del padre de familia iba siendo recordada de generación en generación. En esta época no existían las fotografías, no existían los retratos, no existían los videos, mucho menos. Entonces la única manera en que una persona podía ser recordada en el tiempo era a través de los hijos. Y por eso, hermanos, es que la edad para casarse dentro del judaísmo no debía de sobrepasar los 21 años en el caso del varón, y en el caso de las niñas no debía de sobrepasar los 14 años de edad. Cuando usted piensa en la familia de José y María,
por ejemplo, usted no piense, hermanos, en dos jóvenes de 25 años. Piense en un José de 25 años casándose con una niña de 13, a lo sumo 14 años. Esa era la imagen de la familia israelita, porque las niñas se casaban a muy corta edad. Los varones que posponían demasiado la decisión de casarse se veían con sospechas. ¿Por qué razón? Porque la forma en que ellos podían tener hijos era aprovechando el tiempo de juventud, la época fértil de las personas. Y obviamente, hermanos, que hoy nosotros sabemos que una niña a la edad de 13, 14 años, su cuerpo ya está preparado para poder tener un hijo. Por eso es que los matrimonios se daban a esas edades. Pero ¿qué sucedía en el caso que casándose una muchacha con un joven y ellos en su deseo de preservar la memoria de su padre, en su deseo de preservar la pertenencia de la tierra, no tenían hijos? Y si a eso le agravamos que el esposo moría, que es lo que acá le están planteando al maestro, había una ley en la ley de Moisés que se llamaba la ley de levirato. La ley de levirato consistía en que si un hombre moría sin descendencia, para que este hombre no perdiera el derecho de la tierra y que su nombre no fuera olvidado, la ley de levirato establecía que el hermano más cercano del difunto debía de tomar a su cuñada, allegarse a ella, es decir, tener relaciones sexuales con ella, y si esa mujer quedaba embarazada de su cuñado, el hijo que tuviera esa mujer iba a ser en memoria del difunto esposo anterior. Eso es lo que establecía la ley. Era una ley de redención. No era tanto, hermanos, el tema del amor, sino que era el tema de preservar la tierra, el patrimonio de la familia a través de la descendencia. Y por otra parte, mantener viva la memoria del difunto esposo. Pero acá, hermanos, el caso que le llegan a plantear a Jesús es que este hombre se casó con su mujer y falleció. Vino el segundo hermano, se casó con la mujer y falleció y no tuvo hijos. Vino el tercer hermano, se casó con la mujer y no tuvo hijos y falleció también. Así el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo hombre. La pregunta entonces de los saduceos era, en este caso, en la resurrección, ¿de quién va a ser mujer? ¿De quién va a ser la mujer de aquellos hombres? ¿Del primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto o del séptimo? En realidad, hermanos, ahí había una pregunta con trampa, con dolo, porque lo que querían hacer los saduceos era ridiculizar la enseñanza de la resurrección y de la vida eterna, porque los saduceos no creían en la vida eterna. Ellos no lo creían. Pero lo que resulta interesante es que Jesús les contesta y Él les dice, número uno, ustedes están equivocados en su planteamiento. Oiga lo que Jesús les está diciendo. Les está diciendo a los líderes, a los maestros, les está diciendo a los dirigentes religiosos, están equivocados. Pero que acaso, hermanos y hermanas, no era la función de ellos garantizar la correcta enseñanza en medio del pueblo. La responsabilidad de los sacerdotes, de los saduceos,
y de todo el grupo religioso de Israel era ese: garantizar que Israel tuviera una correcta enseñanza. Pero lo primero que Jesús les dice es: están equivocados. Pero toma en cuenta que quien se los está diciendo, a juicio de los saduceos, es un Galileo ignorante. Eso es tanto, hermanos y hermanas, como que un campesino tuviera que decirle a un erudito, a un profesional en alguna materia de agronomía, por ejemplo: mire, esta siembra no se hace de esa manera. Se supone que el agrónomo conoce de muchas de estas cosas, pero viene el campesino y le dice: estás equivocado, eso no es así. Porque a Jesús también lo consideraban como maestro. Ahora la pregunta es: ¿en qué estaban equivocados los saduceos? Jesús se los dice ahí: ustedes están equivocados, número uno, porque desconocen las escrituras. ¿Cómo era posible que existiera gente que trabajaba en el culto, que enseñaba la ley de Moisés, y estuviesen equivocados en las escrituras? Esto, hermanos y hermanas, nos lleva a un punto que es importante. Nuestra apreciación de Dios y de las cosas de Dios puede alejarse de la verdad y de la realidad cuando desconocemos las escrituras. Hay personas que pueden llegar a tener ideas equivocadas acerca de Dios, pero tienen ideas equivocadas acerca de Dios porque desconocen las escrituras. Tienen malas interpretaciones acerca de Dios. Yo he escuchado a personas que dicen: no, si Dios es un Dios de amor, y yo sé que el día en que Él venga a juzgar a vivos y muertos, yo sé que yo le voy a llorar en aquel día, me voy a tirar a sus pies y voy a clamar de misericordia. Mientras esté en esta vida, voy a hacer con mi vida lo que yo quiera. Pero yo sé que cuando llegue delante de Dios, yo voy a llorar y le voy a decir: Señor, no me condenes. Yo sé que tú eres un Dios amoroso. Yo sé que tú eres un Dios compasivo. Dame la oportunidad. Y hay gente que piensa que llegando el día en que tengamos que enfrentar el juicio delante de Dios, sus lágrimas, sus sentimientos, sus acciones de remordimiento van a cambiar el veredicto de Dios. Hay gente que piensa eso. Es más, yo conozco gente que dice: ¿cómo va a ser que un Dios de amor va a condenar a aquellos que no creyeron en Él? ¿Cómo va a ser que un Dios de amor vaya a permitir que personas que no le hicieron mayor daño a nadie vayan a terminar en el infierno, lejos de Él? ¿Sabe por qué estas personas piensan así? Porque desconocen las escrituras. Tienen ideas equivocadas acerca de Dios. Y pueden haber personas equivocadas, tal vez bien intencionadas, que, por ejemplo, tal vez usted les habrá escuchado decir: no, si yo sé que Dios está en todo lugar, y Dios está en la iglesia, en el local de la iglesia, Dios está aquí en mi casa, así que ¿para qué yo me voy a congregar? Yo sé que si yo busco aquí a Dios, aquí en mi cuartito, alabo su nombre, leo la Biblia, yo sé que Dios está acá. Y sé que voy a recibir bendición de Dios. Yo no tengo necesidad de ir a una iglesia o de pertenecer a una denominación, porque Dios está en todo lugar. Se oye bien, se escucha bien,
pero no es lo que la Biblia dice. Es más lo que la Biblia dice, y no dejando de congregarnos, como ¿qué dice? Como muchos tienen por costumbre. De tal manera que yo no puedo ajustar mi vida a lo que yo creo de Dios. Yo no puedo ajustar mi vida a mis preferencias, a mis gustos. Recuerdo en una ocasión una pareja que me dijo: mire, yo con esta mujer, me dijo, tengo, decía algo así, 17 años de estar acompañado con ella. Tenemos 2 hijos. ¿Y cómo va a ser eso que ella y yo estamos en pecado solo porque no hemos firmado un papel de matrimonio? ¿Cómo va a ser eso que yo no me puedo bautizar en agua y servir en la iglesia tan solo porque no he firmado un papel frente a un abogado, un notario? Ese es el razonamiento de él. Pero note qué es lo que hay ahí detrás de eso. Lo que hay detrás de eso es querer ajustar mi preferencia, mi comodidad a lo que yo creo que Dios debería de decir, pero no dijo. Pero es acá donde nosotros, hermanos y hermanas, podemos alejarnos de Dios, cuando no conocemos las Escrituras. Y eso es terrible. Hermanos, qué triste es conocer de cristianos que tienen años de estar en una iglesia y nunca han leído la Biblia completa ni una sola vez. Y no quisiera hacerles la pregunta acá si ya leyeron ustedes la Biblia completa, porque no me quiero entristecer. Pero ¿sabe por qué la gente tiene ideas equivocadas? Porque desconocen las Escrituras. Todavía hay hermanos que le ponen su brazalete con ojo de buey a su recién nacido, porque para que no me le hagan mal de ojo, dicen. Y no le vaya a ver la manita a los bebés, porque no vaya a ser que no ha leído usted que aquellos que estamos en Cristo hemos sido libres de toda maldición y del pecado. Pero hay gente que lo cree, le digo, porque allá lo llevan y las hermanas cuentan. O hay gente que dice: mire, hermano, para espantar los malos espíritus, lo que usted tiene que hacer es abrir la Biblia en el Salmo 91, tome un vaso con agua, échele unas pizcas de sal y comience a orar el Padre Nuestro 7 veces. Y hay gente que lo hace y no saben, hermanos y hermanas, lo que la Biblia dice: que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y por lo tanto el maligno no nos toca, hermanos y hermanas. Pero ¿por qué la gente cae en esa ignorancia? Porque desconocen las Escrituras, no la leen. Tenemos, hermanos y hermanas, la facilidad de leer la palabra en nuestros dispositivos. Pero si contrastamos el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, comparándolo con la lectura de la Biblia, salimos mal. Así, hermanos y hermanas, es que hay gente que cree un montón de disparates. Tanto es el desconocimiento de la Escritura que hay gente que dice, yo me he topado con varios que dicen ser cristianos: como dice la Biblia, hermanos, ayúdate que te ayudaré. Como dice la Biblia, a Dios rogando y con el mazo dando. Otro bárbaro por ahí, hasta citando, una vez se subió un ingrato al bus supuestamente a predicar y hablaba en el Proverbio capítulo 37, decía el bárbaro. Dice la Biblia tal cosa. Y había gente que se quedaba a la par y decía:
Qué barbaridad, qué bendición hay en la palabra. Y yo, por molestar, le digo a un muchacho que venía a la par mía: mira, busca el Proverbio 37, le digo yo. Busque usted el Proverbio 37, hermano, capítulo 37. Ya lo están buscando algunos, ¿ve? No tiene. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque se desconoce las escrituras. Y no hay peor cosa que digamos que conocemos a Dios cuando la revelación que Él ha manifestado nosotros la menospreciamos y no la honramos. Pero ese era el primer problema de los saduceos. El segundo problema de los saduceos, hermanos y hermanas, ¿sabe cuál era? Lo que dice inmediatamente: que desconocían el qué, el poder de Dios. Para los saduceos, Dios había sido alguien que le había hablado allá a Moisés, que se había revelado en el Sinaí, y que sí se contaban historias portentosas de la gloria y el poder de Dios. Pero para ellos ya no era vinculante. Eso fue allá en el viejo pacto. Entonces, sí, los saduceos conocían que el Señor había abierto el mar rojo. Sí, ellos conocían que el Señor había creado los cielos y la tierra. Sí, ellos conocían que el Señor había castigado con pestes a los egipcios. Sí, ellos sabían del poder de Dios. Pero ¿cuándo? En el pasado. Y sabe que una de las cosas que también, hermanos y hermanas, nos colocan a nosotros frente a un gran peligro es que también, así como no conocemos la Biblia, tampoco nunca hayamos experimentado el poder de Dios. Solamente hemos oído. Pensamos que todavía hay gente, hermanos, que pregunta y dice: mira, hermano, ¿y qué será que antes habían tantos milagros de sanidad, de resurrección de muertos? Tantos milagros que habían, y hoy ¿por qué ya no los vemos? O sea que usted piensa que Dios se quedó encapsulado allá en el año 1500 antes de Cristo. ¿No ha leído usted, hermanos y hermanas, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre? ¿No ha leído usted que en la Biblia se nos dice que en Dios no hay sombra de variación? ¿Por qué pensamos que Dios solamente se movía en el pasado? ¿Que acaso Dios envejeció? ¿Y sabe cómo lo vemos esto, hermanos y hermanas? Cuando nos enfrentamos a realidades en las que humanamente es imposible salir. Si de repente tenemos una enfermedad y a nosotros se nos dice: hermano, hermana, el Señor es nuestro sanador. Ya usted ya no escucha ese amén fervoroso de la gente, porque piensan que eso quedó en el pasado, porque piensan que Jesús sanaba allá en Israel hace 2000 años atrás. Pero hoy quiero decirle algo a usted, estimada iglesia del Señor: el Señor no ha cambiado, su poder no ha menguado. Él desea derramar su gloria en todos aquellos que creen en Él. A veces, cuando se escuchan testimonios del poder y de la gloria de Dios, hay gente que creen que Dios no puede hacerlo en ellos. Cuando de repente hay un hermano, una hermana que dice y testifica: hermano, Dios a mí me sanó de esta enfermedad.
Dios hizo por mí este milagro. Y yo creo que también lo puede hacer en usted. Muchas veces la gente dice: no creo, a saber, es que eso era antes, hoy ya no es lo mismo. Los hombres podemos cambiar, las religiones pueden cambiar, pero el poder de Dios nunca se agota. Es una fuente interminable de gloria y de poder para todos aquellos que se aferran a su misericordia. Pero los saduceos, gente religiosa, gente que se había acomodado al status quo de la religión judía, ya no creían en el poder de Dios. Hermanos y hermanas, el Espíritu de Dios está en medio de su pueblo esta tarde. Yo le pregunto a usted: ¿ha conocido alguna vez el poder de Dios? ¿Cuántos hemos recibido algún milagro de parte de Dios, hermanos? Todos en algún momento hemos recibido la gloria y la manifestación de Dios. Pero yo le pregunto: ¿creen que Dios puede seguir derramando su poder sobre nosotros esta tarde? Dios lo puede hacer. Y por eso es que Jesús les dice: ustedes desconocen las escrituras y el poder de Dios. Porque muchas veces, hermanos, hemos encerrado a Dios creyendo que Él ya no se mueve, creyendo que Él ya no se manifiesta. Pero el Señor sigue teniendo todo el poder. El control de las cosas están en las manos de nuestro Dios. Aquel Dios, mire qué privilegio el que tenemos. Aquel Dios que creó el universo, que dispuso las estrellas en el firmamento, aquel Dios que abrió el mar en dos, es el mismo Dios que está acá en medio nuestro. Él sigue estando a favor de aquellos que le creen. Entonces, ¿qué hago yo para experimentar el poder de Dios? Si hay algo ofensivo para Dios, es la incredulidad. Si hay algo que ofende a nuestro Dios, es nuestra dureza de corazón a sus promesas. Hermanos, a lo largo de mi vida cristiana, yo he visto el poder de Dios en diferentes áreas de mi vida. Y sé que usted también. Yo he visto enfermos ser sanados. Personas a las que ya les daban semanas de vida. Yo las he visto como Dios las ha levantado de la cama. Y sabe, desahuciados por los médicos, en una etapa terminal. Ya cuando la ciencia les había dicho: vaya preparándose, prepare a su familia, porque viene la partida. Pero lo único que hemos tenido, y eso es todo lo que necesitamos, es al Dios de la vida, es al Dios del poder. Hablando con una hermana una vez, hicieron una actividad que demandaba mucha inversión de dinero. La hicieron en fe. Cuando llegó el momento de ir a pagar, en presencia de todos los que estaban ahí, comenzaron a contar el dinero y les hacía falta no sé cuánto, pero era bastante lo que les hacía falta. Y ese día tenían que pagar. La actividad ya se había terminado, había que pagar. Pero contando el dinero, se dieron cuenta que les hacía falta. Y en presencia de muchos. Entonces, lo que esta hermana hizo, bueno hermanos, vamos a orar,
Vamos a creer que Dios no nos va a dejar avergonzados, que lo que hemos hecho lo hemos hecho con limpia conciencia, lo hemos hecho para la gloria de su nombre. Oremos que Dios multiplique esto. Y no crea que hicieron otra segunda ofrenda, no, comenzaron a orar. Padre, tú eres el dueño del oro y la plata. Tú nos dijiste que hiciéramos esta actividad. No nos dejes avergonzados, que tu nombre no sea blasfemado entre los incrédulos. Así que, Señor, multiplica estas aportaciones en presencia de nosotros que creemos que tú eres el dueño de la obra. Amén. Volvieron a contar, hermanos y hermanas, y tenían justamente lo que les hacía falta para pagar todos los gastos de esa actividad que había sido para gloria de Dios. Ese es el poder de Dios. Por eso, hermanos, no se aflijan con el tema del transporte, que Dios está bien enterado de cuánto vale el alquiler de un autobús para traer a los amigos a la iglesia. Nuestro Dios es rico en abundancia para suplir a su pueblo todo lo que le haga falta. ¿Lo cree? Lo que pasa, hermanos y hermanas, es que nos hemos adormecido para no entrar en las esferas espirituales donde podemos ver la gloria de Dios. Dios va contigo, mujer. Otra ocasión, hermanos, esto pasó aquí en la iglesia recién venido. Viene una hermana llorando. Tenía más de una década de estar casada. Su anhelo de ser madre. Llorando, hermano, yo le he pedido al Señor que me dé la bendición de tener un hijo. Y yo le dije a la hermana: hermana, ¿y usted cree que Dios le puede abrir el vientre? ¿Le puede abrir, hermanos? Hermana, ¿puede poner en él la vida? ¿Usted lo cree? Es que no sé, hermano. No, le dije. ¿Usted cree en el poder de Dios, sí o no? Y ante esa pregunta: no, es que yo creo que Dios lo puede hacer. No, ¿usted cree que lo puede hacer en su vida? Y quizás, como a mí me vio un poco determinado, me dijo: sí, creo que Dios puede darme el milagro de la vida, contra todo pronóstico. Vamos a orar entonces, le dije. Padre, la fe de esta mujer es que lo ha intentado todo, pero ahora yo te pido que tú, el Dios de la vida, le concedas el milagro de la maternidad. Y ahí le dije: bueno, hermana, vaya a hacer lo que tenga que hacer. Ya no le explico más para no entrar en detalles. A la vuelta del año, esa mujer estaba chineando a su bebé, cuando los médicos le habían dicho que era imposible. Para nuestro Dios, eso, hermanos y hermanas, fue posible por el poder de su fuerza, hermanos, y de su gloria. Por eso, ¿sabe por qué no conocemos más de Dios? Porque en realidad, hermanos, cuando tenemos problemas, al primero que vamos a buscar es al compadre, al primo, al tío. No, hombre, hermanos, si ese es otro acabado, ese no va a tener la solución. El que tiene la respuesta es el Hijo de Dios, hermanos y hermanas. El que tiene la respuesta es el que hizo los cielos y la tierra, y Él está acá en medio de su pueblo para obrar conforme a su fe. Solo es de creerle a Él. Y por eso es que el Señor le dice a los saduceos: ustedes desconocen a Dios, desconocen el poder de Dios. Para ustedes Dios simplemente es un recuerdo que ha quedado registrado en la Biblia. Pero ahora Dios lo que nos está invitando a través de esta palabra viva
es a que lo conozcamos a Él. Hermanos, si Dios no ha cesado, no ha cesado. Por eso le digo, yo he visto milagros de parte de Dios. He visto sanidades de parte de Dios. He visto provisión de parte de Dios contra todo pronóstico. La iglesia lo que necesita es el poder de Dios. La iglesia no necesita de familias acaudaladas para sacar adelante la obra de Dios. Aquí no necesitamos, hermanos y hermanas, a ricachones. No necesitamos, hermanos y hermanas, tener grandes ingresos para hacer la obra de Dios. Lo único que necesitamos es que el Dios que todo lo puede esté de nuestro lado. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién será contra nosotros, hermanos y hermanas? Y lo mismo ocurre para ti. ¿Qué necesitas tú para que tu hijo sea cambiado de su acción de rebeldía hacia ti? ¿Un garrote? ¿Un psicólogo? No, lo que tu hijo necesita es que así como el poder de Dios interceptó a Saulo y le dio vuelta, tu hijo también necesita una buena sacudida, pero no de los hombres, sino del poder de Dios. Tal vez tu matrimonio está hecho trizas. Tú lo que necesitas no son los consejos de la comadre Toñita. Mira cómo le ha ido a la niña Toñita, arruinada. No, deje a ese fulano, deje a esa mengana, búsquese otro repuesto mejor. ¿Qué consejo el que le da a la fulana? Pero tú tienes al Dios que creó a ese fulano y que lo puede cambiar y lo puede hacer una nueva criatura, porque tú también eres un testimonio vivo del poder de Dios. Solo se trata de creer. Por eso es que más adelante, en el versículo 32, oiga, verso 31, pero en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo que Dios les dijo a ustedes? ¿No han leído lo que Dios les dijo a ustedes? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hermanos, esta gente tenía siglos de haber muerto, pero vea lo que dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y vea lo que dice, y aquí viene el desafío más fuerte para nosotros como iglesia: Él no es Dios de muertos, sino ¿de quién? De vivos. La pregunta es: ¿la vida de Dios está en ti? Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Si en ti está la vida del Espíritu, por medio del cual podemos clamar a Dios, Abba Padre, tú eres un vivo, porque la vida de Dios ha sido posible en ti. Entonces Dios te ha llamado no para que vivas en la superficialidad de tu carne, sino para que te eleves a la dimensión del Espíritu. Ahí donde hay provisión, ahí, hermanos y hermanas, donde hay todo, ahí está. La respuesta a tu problema no se encuentra en los hombres, la respuesta a tu problema se encuentra en Dios. Hace algunas semanas, yendo a predicar en un lugar aquí en el país, me contaba el pastor de esa iglesia: mira, hermano, cuando comenzamos la obra aquí, me dijo, la comenzamos como con 4 personas y la comenzamos en la casa de una hermana. La obra comenzó a crecer y la hermanita lo que nos dijo fue: hermano pastor, esta es su casa, es la casa del Señor. Esta casa grande es para la obra de Dios, es para usted, es para la iglesia.
Y el hermano estaba tranquilo, ¿verdad? El problema es que la iglesia comenzó a crecer. Y cuando comenzó a crecer, la hermana comenzó a decir, bueno, si crece la iglesia, crecen los ingresos. Pero este pastor no me da nada. Llegó un momento que, mal aconsejada, la dueña de la casa le dijo, mire pastor, ya no le voy a prestar la casa a usted. Vaya qué chulada, pensaba que al pastor le estaba haciendo el favor, si tenía el privilegio esa señora de tener al cuerpo de Cristo en su casa. Pero los despachó y le dijo, así que este es el último culto, ya a partir de la otra semana yo no quiero ver hermanos aquí en mi casa. La sierva de Dios. Y aquel pastor, con un ingreso de $800, se le ocurre la idea de comprar una propiedad que costaba $18,000. Y le dice a la congregación, hermanos, nos han sacado de donde nos estábamos reuniendo. Y por acá venden una propiedad que cuesta $18,000. Era el terreno nada más. Y lo único que tiene la iglesia son $800. Eso es todo. Y ahí comenzaron algunos a decir al pastor, mire hermano, ponga los pies en la tierra. Con $800, ¿cómo le vamos a hacer frente a eso? Si apenas logramos sacarle su ayuda. Sea consciente, trate la manera de, vea la realidad. Pero aquel hermano decidido dijo, bueno, yo tengo un Dios grande. Dios me ha llamado aquí a hacer su obra. Y con eso, hermanos y hermanas, da el enganche, se va a hablar con el dueño de la propiedad y le dice, mire, don fulano de tal, yo tengo interés en su propiedad y le voy a pagar todo el dinero, pero solamente le doy $800 como garantía de que voy a comprar su propiedad. Y aquel hombre le acepta el dinero, hermanos y hermanas, y compran esa propiedad de $18,000. Pero ¿sabe qué fue lo que ocurrió al día siguiente? Bueno, ya el hermano ya estaba, como dicen, en el caballo, sobre el caballo. Al día siguiente comienza a llegar un camión con arena. Y le dicen, oiga, usted es don fulano de tal, usted es el pastor de la iglesia tal. Sí, yo soy. Bueno, aquí le traemos la arena. No, pero nosotros no hemos pedido nada. No, pero aquí mandan la arena. Y todavía él, con un poco de incredulidad le dice, mire, pero si usted descarga la arena, nosotros no le vamos a ayudar a subirla de nuevo, le dijo. Bueno, aquí ya está pagado esto, le dijo. Esto es para usted, usted es el pastor fulano de tal, de la iglesia tal. Sí, yo soy, ya está pagado. Le descargaron arena. Al día siguiente le llevaron cemento. Al día siguiente le llevaron ladrillos. Al día siguiente le llevaron hierro. Y aquel hermano no sabía de dónde venía eso. Pero ¿sabe de dónde venía? Del Dios que todo lo tiene, del Dios que todo lo puede. Y Él hizo posible aquello que parecía imposible. Así que no importa, hermanos, que no tengamos recursos para hacer las cosas, si tenemos con nosotros a un Dios grande, vivo y de poder. No importa que nos cierren las puertas en un trabajo y que nos digan, no, aquí solo con cuello se entra. Pues mire, quiero decirle que yo tengo aquí el más grande de los cuellos, y es con el Dios que hizo los cielos y la tierra. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Este mismo hermano me contaba otra de sus historias. Hermano, comenzando el ministerio, me dice, mi esposa embarazada. Y es que a las mujeres embarazadas les dan sus antojos, ¿verdad? Aunque a veces les dan más antojos a los esposos que a las esposas. Dice que le dijo, mira, tráeme por favor. Ellos no tenían nada para comer y la esposa embarazada. Tráeme por favor un pollo rostizado. Por favor, le dice, y tráeme $1 de tortillas y una gaseosa. Y no tenía nada el hombre. ¿De dónde iba a sacar esas cosas? Un poco triste, decepcionado, le dice, mira hija, no tengo, pero vamos a ir al Dios que tiene todo. Y comenzaron a orar en el comedor, a darle gracias a Dios. Ellos vivían en un mesón.
al inicio de su ministerio, orando, hermanos y hermanas, llegan a tocarles la puerta y le dice: don fulano, lo buscan. Y como él estaba metido en oración, en adoración con su esposa, ya hasta se les había olvidado la comida, el tiempo del almuerzo. Estoy ocupado. Bueno, volvió otra vez a tocar: don fulano de tal, lo buscan, estamos ocupados. A la vuelta de unos 10 minutos otra vez: don fulano, es que le traen algo. Y ahí se le encendió el foco. Se levanta aquel hombre, abre la puerta de su cuarto, sale a la entrada del mesón y una señora que no conocía le traía justamente lo que la esposa le había pedido a él. Pero ¿qué hizo aquel hombre? En vez de quejarse, en vez de lamentarse, en vez de rezongar, recurrió al Dios que todo lo puede. Ese es el Dios que usted y yo tenemos, hermanos y hermanas. Por eso no desconozcas el poder de Dios, porque tu Dios sigue siendo el mismo. Si tú eres de aquellos que dicen: ay, es que ya no es lo mismo. No, el duro eres tú, el frío eres tú, el inconsistente eres tú. Pero mi Dios no ha cambiado. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Así que esta tarde muchos de ustedes, hermanos y hermanas, han de ver el poder de Dios en medio de sus vidas. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Solo créalo y Dios hará. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Es más, les invito a que se pongan de pie todos, hermanos. Desconéctese del que está a su lado. Cierre sus ojos. Yo no sé cuál es su necesidad. Yo no sé cuál es su necesidad. Pero el Dios de la vida está acá. Ese Dios que te invita a conocer su poder y su gloria. Levantemos nuestras manos al cielo y digamos al Señor: todo es posible si puedes creer. Todo es posible si puedes creer. De lo más profundo, hermanos, todo es si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Una vez más, hermanos, todo es posible si puedes creer. Una vez más, todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. Fe en su palabra viva. Todo es posible si puedes creer. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva.
Los que creen en el poder de Dios, levanten sus manos. Quiero orar esta tarde para que Dios obre aquello que tú necesitas y que solamente Dios puede obrar. Amado Dios, aquí están estas manos levantadas al cielo en señal de fe en ti. Recibimos de ti, Señor, la respuesta a nuestras necesidades, a nuestras peticiones, no por nuestros méritos, sino por el poder de tu palabra. Ahora yo te pido en esta hora que sanes los cuerpos, sana las enfermedades, las dolencias. Si tú crees, mujer, que tu enfermedad se va esta tarde, levanta tus manos al cielo. Si tú crees, hombre, que Dios puede restaurar tu familia, tu matrimonio, levanta tus manos al cielo. No se canse de confesar el poder de Dios. Dígale: Señor, tú eres el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Tu poder no ha menguado. Tu poder no ha menguado, Señor. Podrá fallar el hombre, las fuerzas del joven se acabarán, pero no de ti, Señor. Vamos, hermano, a Dios le agrada la fe de su pueblo. Señor, si tú sanaste al leproso, tú también me puedes sanar a mí. Si tú levantaste al paralítico, tú también me puedes levantar a mí. Si tú proveíste a la viuda, si tú sustentaste al huérfano, ¿cómo no me vas a proveer a mí? Soy tu hija, soy tu hijo. Confiese la palabra, hermanos. Confiese la palabra. Señor, tú dijiste en tu palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Yo creo en ti, Señor, y por lo tanto he de ver mi casa transformada por tu poder. Esta es tarde de liberación, hermanos. Esta es tarde de provisión. Tu Dios está vivo. 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 La enfermedad se ha ido esta tarde. La provisión ha llegado a tu casa. No te vayas a sorprender de los milagros que Dios hará al salir de este lugar. Cuando llegues a tu casa, cuando veas que tu necesidad ha sido suplida, porque esta tarde has venido a conocer al Dios vivo y eterno.
Gracias, Señor. Démosle gracias al Señor por la respuesta que Él nos ha dado esta tarde, hermanos. Démosle gracias por la victoria que Él nos ha dado esta tarde. Porque hay que creer primero para ver. Así que usted dígale: Señor, gracias por la respuesta que me ha dado esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Ahora vamos a agradecer. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Una vez más, hermanos. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas a nuestro Dios, hermano. Más fuertes si son para Él. Puede sentarse, hermanos. Y manteniendo nuestros ojos cerrados aún un momento, quiero hacer una invitación rápidamente. Si hubiera alguna persona esta tarde que quisiera entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, le invito para que en el lugar donde está se pueda poner en pie y conozca usted mismo el poder de Dios. Si hay alguien acá que quisiera entregarle su vida a Cristo, póngase en pie, vamos a orar por usted. Si usted quiere reconciliarse también con el Señor, tal vez su vida está hecha pedazos, pero en las manos del Señor, en las manos del Señor, usted puede ver la vida. Dios le bendiga a la dama que se pone en pie. Dios le bendiga a la dama que está ahí en pie. ¿Alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo? ¿Desea reconciliarse con el Señor? Vamos. Ven a Él. ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Habrá alguien que quiera entregarle su vida a Cristo como lo han hecho estas vidas ya?
Estoy a punto. Dios le bendiga a la dama. Hermana, por favor, ayúdenos. Bienvenida, hermana. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? Vamos, vamos. Para ti, mujeres, la invitación. Yo sé que aquí hay más vidas, hermanos, que el Señor está tocando. ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida a Cristo, que quiera reconciliarse esta tarde? Vamos, caballero, ¿quieres entregarle tu vida a Cristo y conocer el poder de Dios en ti? Dios le bendiga a la joven. Vamos, pase. Bienvenida. ¿Hay alguien más que quiera entregarle su vida a Cristo? ¿Hay alguien más que quiere entregarle su vida al Hijo de Dios? Allá atrás, ¿sabes algo? Sé que Dios está tocando las vidas, hermanos. ¿Hay alguien más? Cierro la invitación ya, porque el tiempo me avanzó. Pero hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo. Póngase en pie. Caballero, no has venido por casualidad a esta hora. No fue de tu preferencia el que hayas venido a este lugar a esta hora. Dios te trajo. Dios te trajo. Te trajo con tu esposa, con tu familia, con tus hijos, para que conozcas el poder libertador de nuestro Dios. ¿Hay alguien más? Me voy y vamos a orar por estas vidas, pero hay alguien más. Yo sé que hay alguien más. ¿Serás tú? ¿Serás tú? ¿Serás tú? Vamos a orar entonces. Oremos por estas vidas. Pero si en lo que estamos orando tú te quieres levantar, vamos, camina. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor amado, te damos las gracias por estas vidas que están acá. Oh Dios del cielo, perdona sus pecados, dales vida nueva. Que a partir de este momento se levanten de sus rodillas como nuevas mujeres. Perdona sus iniquidades y que a partir de este momento la vida de tu Hijo Jesucristo venga a ella, Señor, con poder y autoridad, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro buen Dios y nuestro Salvador, por quien te damos las gracias. Amén y amén. Le damos la bienvenida a nuestras hermanas con un fuerte aplauso, hermanos.